Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos a Impulsatec. Ahora hablaremos un poquito del programa para los que no los conozcáis, para los que ya nos conocéis de webinars anteriores, pues ya conocéis un poco el funcionamiento. Entonces os explico un poco cómo va a funcionar la sesión. Primero voy a hacer yo una pequeña presentación de lo que es el programa Impulsatec y bueno, quiénes somos desde Smart Tech Cluster también para que nos pongáis un poco de contexto. Y ya, pues, posteriormente, pues ya cederé la palabra a Alex Iván de Smartmatic. Buenos días, Alex Iván, Buenos días, Pau, un placer. Buenos días, Pau. que hoy vamos a hablar, pues, de cómo prevenir ataques con esta inteligencia artificial y hoy va a tocar hablar de ciberseguridad, que es un tema que a veces, hasta que no tenemos el peligro en la puerta de casa, no contemplamos. Así que estoy seguro que será muy interesante. Vale, pues os comento un poco qué es el programa Impulsate, qué es lo que queremos llegar a hacer con esto y lo que estamos básicamente impulsando, ¿vale? Nosotros somos un clúster donde agrupamos empresas tecnológicas. A día de hoy somos más de 180 empresas tecnológicas, además de centros tecnológicos, universidades, etcétera. Y básicamente nuestro espacio es un punto de encuentro, ¿no? De conexión y de colaboración para que la tecnología pues, pueda fluir entre ella misma y pueda ser pues, un espacio donde podáis, las empresas que necesitáis tecnología, pues poder acercaros y encontrar pues, soluciones a todos los retos tecnológicos que podáis tener. ¿Vale? Esto es el trabajo que hacemos desde Smart Tech Cluster. Desde SmartTech, como bueno, pues al representar tecnología, pues el Impulsatec nace con el objetivo básicamente de ayudaros a que tengáis un espacio a las empresas que necesitéis tecnología a poder avanzar en vuestra transformación digital, ¿vale? Para ello, pues tenemos estos servicios completamente gratuitos que básicamente lo que procuramos es, por un lado, a través de estos webinars de sensibilización, como el que estamos hoy, podáis tener acceso a un contenido relacionado con tecnología o otros aspectos de la transformación digital que hay que tener en cuenta para que podáis, digamos, estar actualizados. Eh, Aquí encontráis todos nuestros webinars que están grabados y están, y están disponibles en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Para que los podáis recuperar. Aquí encontráis webinars pues, centrados en tecnología, como el de hoy, ¿no? O sea, de ciberseguridad. Encontráis webinars relacionados con personas, ¿no? Como la transformación digital, pues también tiene un impacto en la cultura de la organización. Encontráis webinars de financiaciones, ¿no? Pues como por ejemplo corre el kit Consulting, el kit Digital, pues aquí también tenemos webinars alineados en este sentido. A día de hoy tenemos yo creo que más de 150 webinars ya grabados en el canal y los podéis recuperar. Estoy seguro que encontraréis alguno que os pueda ser interesante. Además de esto, además de esta pata de sensibilización, y por eso también grabamos estas sesiones, luego tenemos, digamos, este asesoramiento, ¿no? En poder ayudar a identificar los retos que tenéis a nivel de empresa en cuanto a tecnología o en cuanto a transformación digital y pues os proponemos acompañaros en este proceso, ¿no? Tanto en la identificación de retos o por lo menos ayudaros a aterrizar cuál es la problemática que queréis resolver con la tecnología y qué tecnologías o qué tipos de empresas dentro del ámbito de la transformación digital podéis necesitar para avanzar. ¿Vale? Y aquí pues, podemos ofrecer pues, estos contactos, ¿no? de las empresas que necesitáis o el perfil de empresa que necesitáis para avanzar en los retos que hayamos identificado. Sois vosotros, es la empresa que tiene estos retos, los que decidís el proveedor o las empresas con las que queráis trabajar. Nosotros simplemente actuamos como de puente, ¿vale? Y un poco pues de faro en el sentido de poderos decir o por lo menos dar dirección de hacia dónde o qué perfil de empresa deberíais necesitar. En cuanto a ayudas, ¿no? También hablamos de ayudas, también nosotros nos apoyamos mucho en las ayudas, por lo tanto hay ayudas que también las tramitamos directamente, ¿vale? En este caso, pues ahora mismo estamos tramitando todo lo que es Kit Consulting
tenemos la capacidad para poder tramitar en nombre del beneficiario y también pues, ejecutar todo lo que son estos proyectos a través siempre de nuestros socios. Esto sería pues, los servicios que ofrecemos o por lo menos intentan cumplir el objetivo que tiene Impulsatec, que es este acompañamiento o por lo menos este espacio donde las empresas que querráis avanzar en vuestra transformación digital pues podáis encontrar solución a situaciones que os pueden hacer estar estancados, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Mi nombre es Pau Castillo, yo soy asesor en transformación digital e innovación abierta dentro de Smartec y dentro de Secarbis. Así que, bueno, yo quedo total disposición si queréis comentar cualquier aspecto. Y nada, Alex, Iván, ya os doy la palabra. Vale, pues voy a comenzar yo. Voy a empezar a presentar un poquito el webinar que vamos a realizar. Si me permitís, vamos a compartir. Así que nada, antes de todo, daros la bienvenida a este webinar que vamos a impartir desde Satmatic Group. Este es un webinar que está centrado en hablar sobre las nuevas tendencias en ciberseguridad, en qué momento nos estamos encontrando y también un poquito ver cómo esto puede ir asociado a nuevas herramientas y nuevas soluciones que nos pueden presentar ahora mismo un nuevo escenario en el cual nos tengamos que adaptar. Desde Satmatic, quien no nos conozca, somos una empresa que estamos orgullosos de compartir con vosotros que tenemos más de 25 años de experiencia en el sector. Somos un referente para más de 500 pymes y lo más importante de todo es que trabajamos desde la experiencia y el conocimiento. Eso nos permite adaptarnos a cualquier circunstancia y cualquier tipo de empresa, ya sea la pequeña, la mediana o la más grande. Siempre estamos innovando y buscando nuevas estrategias para daros soluciones más efectivas. En relación al webinar que vamos a ver hoy, pues nada, antes de empezar, es muy importante que tengáis en cuenta que este webinar quiere concienciar de la importancia de la ciberseguridad y, sobre todo, esto va enfocado desde el CEO hasta el recién incorporado en cualquier empresa. Jugamos un papel muy importante todo el mundo para poder concienciarnos y proteger toda nuestra infraestructura, tanto a nivel de hardware como a nivel digital, ya que solo un clic descuidado puede ser la diferencia entre seguridad y un desastre. Y conocemos bien que este último año hemos tenido un aumento de más del 80% de las incidencias en ciberseguridad, que hoy en día el primer escudo y el principal es el usuario y cómo los equipos IT tienen que innovar y tienen que conseguir nuevas estrategias. Y aquí os queremos ayudar nosotros, ¿no? Este webinar va a ser impartido por mí, yo soy Iván, y también por mi compañero Aleix, ¿vale? Hay 6 puntos clave que vais a conocer, que el primero es la defensa perimetral y la seguridad en red, la respuesta ante incidentes, tendencias en ciberseguridad, introducción a software CRM, creo que esta es una parte muy interesante, así que espero que nos acompañéis de principio a fin, el control con este tipo de herramientas y un breve resumen donde veremos 3 puntos que para mí son esenciales. Pasamos a la parte de la defensa perimetral y la seguridad en red en las empresas, ¿vale? Comenzamos a trabajar en cualquier empresa, ya seamos un departamento de IT o nos encontramos en nuestra empresa. ¿Y qué es lo que tenemos ahora mismo? 3 frentes. La importancia de ahora mismo las pequeñas y medianas empresas, no hay que obviar a las grandes tampoco, pero el foco lo vamos a centrar en estas, en las pequeñas y medianas empresas, que básicamente es el conjunto hoy en día. Los costes reducidos para los atacantes gracias a la inteligencia artificial. Vamos a basar mucho el webinar de hoy en hablar de ello. Y riesgos y desafíos actuales, ¿vale? Entonces, la defensa perimetral y la seguridad en red han sido tradicionalmente siempre la primera línea de defensa en cualquier empresa. Aquellas que podían invertir en informática eran las principales empresas en las que pues ya ponían un cortafuegos, ponían elementos de seguridad activa para poder protegerse y poder proteger sus activos. En este caso hablamos de antivirus, hablamos de softwares de seguridad y los informáticos pues hacían esas copias preventivas o hacían esas acciones mínimas necesarias para que hubiese un normal funcionamiento y tranquilidad. Pero estos retos únicos, debido a la transformación digital, la aparición de la inteligencia artificial y los softwares bajo un modelo SaaS, es decir, hoy tenemos una alta movilidad. Mucho de nuestro software ya no requiere de un servidor. Estamos conectados a la nube, a Internet. Ha hecho que estas empresas, primero, las más pequeñas o los autónomos o las medianas, suelen tener infraestructuras de seguridad ya menos robustas. Es decir, llevan su propio portátil, llevan su propio ordenador o utilizan su ordenador doméstico para trabajar, lo que les hace más vulnerables en el entorno en el que nos encontramos hoy en día. Y estamos hablando de este año 2024.
El segundo punto a destacar es la aparición de la inteligencia artificial. Hemos visto cómo en los 2 últimos años esta aparición ha hecho incrementar los ataques en ciberseguridad. Ahora ya estamos hablando de un nuevo paradigma. Ahora se pueden ejecutar ataques a muy bajo coste. Esa barrera de entrada que tenía antes un delincuente era estudiar a la víctima, preparar el ataque y acceder. Hablamos cuando es una cosa monitorizada por un individuo que quiere hacer un daño o sustraer cierta información de una empresa. Dejando de lado los softwares maliciosos, que los hay, y hay muchas técnicas para ello, mediante phishing, ingeniería social, ransomware, pero este aprendizaje automático de las inteligencias artificiales, esta automatización de estas herramientas que antes tenían un coste muy elevado de conocimiento y de absorción de una técnica para poder penetrar en la víctima, ha hecho que con la inteligencia artificial esto sea muy rápido. Estamos hablando que cosas que antes sucedían o se podían preparar en una semana, estamos hablando en cuestión de minutos o horas. Estas vulnerabilidades pueden ser gestionadas de formas automatizadas, por tanto, podemos concentrar un gran número de víctimas en un instante y generar redes zombies. Lo que nos estamos encontrando este año es que las pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables a los ataques con la aparición de la inteligencia artificial. Y por último, y no menos importante, los riesgos y desafíos actuales. Esto significa que incluso estos negocios más pequeñitos que antes no eran un objetivo rentable, ahora son atacados por su falta de inversión en seguridad y porque comienzan a ser rentables. Estamos hablando de que por volumen son rentables a atacar y son los más susceptibles a ataques. Hemos disminuido las acciones en grandes empresas, los eventos más importantes a nivel de riesgos de ciberseguridad en las grandes corporaciones, en las que nosotros, por ejemplo, gestionamos, ha disminuido sustancialmente y radicalmente este tipo de ataques, siguen sucediendo, luego hablaremos el por qué, pero sí que es verdad que el autónomo, la pequeña empresa o la mediana empresa están recibiendo muchísimos ataques. Estamos hablando de más de un 80% de concentración de ataques actualmente y vamos a más. Un ejemplo de los métodos más comúnmente utilizados es el ransomware, y en adelante hablaremos de cómo nos estamos enfrentando a ellos con las nuevas tecnologías que tenemos en seguridad perimetral. Pero antes vamos a hacer un pequeño inciso, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la seguridad para tener un escenario de dónde estamos ahora en el 2024? En el 1980 aparecían los primeros virus, se comenzaban a comercializar ya antivirus. No todo el mundo tenía ordenador, eran grandes corporaciones o grandes empresas que se lo podían permitir, pero saltamos a la década de los 90, donde ya aparecen estos primeros ataques de Internet, donde ya podemos ver a muchas personas que están conectándose a las redes desde cualquier ámbito o país, y el uso de Internet y con el desconocimiento que teníamos, bueno, era un potencial muy salvaje para poder extraer datos de las víctimas, ya fuesen datos bancarios, ya fuesen otro tipo de información operativa de estas empresas. Llegamos a los años 2000 y los riesgos de seguridad empiezan a aparecer por culpa de los empleados, ¿no? Ya estamos viendo aquí cómo los usuarios, a lo mejor insatisfechos con sus empresas, conociendo el organigrama interno o las contraseñas, eran los primeros incluso que atacaban a estas empresas. Y saltamos al año 2010, donde esta década fue un punto de inflexión con la aparición de los teléfonos móviles. Si antes teníamos una agenda o una calculadora encima de la mesa y el portátil al lado y nuestro software al otro, los teléfonos móviles incluían mucha información y muchas herramientas en un solo dispositivo, lo que hacía que la información empresarial estuviese en muchos dispositivos y con una alta demanda simultáneamente. Eso hizo que empezasen a haber muchas más vulnerabilidades en los entornos empresariales, se empezó a estandarizar la informática o crecer el desembolso de informática por parte de las empresas. Hoy en día, digamos que sería muy raro que la empresa más pequeñita no tenga 1 o 2 dispositivos y un software de gestión. Por tanto, estamos hablando que ahora mismo estamos en un entorno altamente digitalizado. Si nos remontamos al año 2022, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España registraba a partir de los softwares que tenemos en nuestras áreas domésticas, ya sea nuestro dispositivo de casa con el antivirus o en las redes empresariales, empezaron a cuantificar los ataques que habían, porque se estaba incrementando en los años 20, debido también a la pandemia, al teletrabajo, ha empezado a surgir un problema de ciberseguridad cada vez mayor. Estos datos que nos demuestran, pues que es la punta del iceberg. Al final no dejan de ser datos recogidos de forma oficial, pero esto nosotros por conocimiento de causa sabemos que es insignificante al lado de la cantidad de ataques. Pero hay un detalle muy importante. Si nos centramos, las principales capitales más atacadas o más susceptibles de ataques hoy en día son las principales, que pueden ser Madrid, Sevilla, Valencia o Barcelona. Son provincias donde cada vez más
estamos aumentando el número de ataques surgidos por culpa de esta ciberdelincuencia. No obviemos que tenemos softwares que nos protegen, pero no es suficiente. El uso de la inteligencia artificial también ha aumentado en estos 2 últimos años respecto a estos últimos datos enormemente y significativamente esta información. Solo un dato. Actualmente, más de 14 millones de hogares tienen uno o más dispositivos en casa. Por lo tanto, si contamos teléfono y un solo portátil, estamos hablando que estamos duplicando el número de dispositivos vulnerables que tenemos a día de hoy. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores, cuando nos vamos a casa, si no tenemos concienciación en ciberseguridad, hacemos malas prácticas en casa, nos llevamos dispositivos externos con información confidencial y clasificada de mi empresa y la utilizo en mi equipo doméstico. Si este equipo doméstico es atacado, también es necesario que esté auditado o que esté controlado por la empresa y establecer nuevas políticas de seguridad respecto a cómo se traslada esa información al ámbito doméstico del trabajador y cómo emplea esta información. Por lo tanto, los datos que vemos aquí solo muestran una tendencia, pero es una tendencia que nosotros hoy os vamos a enseñar. Si nos centramos un poquito en cómo son nuestras empresas hoy en día, a partir del 2020, todas las empresas tienen más o menos estandarizado esta estructura, pero no se cumple. Se cumple, en nuestro caso, en el 40% de los nuevos clientes que tenemos. ¿Por qué? Porque no le dan importancia a la seguridad y creemos que hoy en día tenemos que concienciarnos cada vez más. Normalmente el planteamiento, ¿qué sería? Tendríamos la primera capa, la más externa, que sería Internet. Es un acceso que tenemos absolutamente todo el mundo. Detrás de Internet tenemos el cortafuegos, ¿no? En casa no nos vamos de casa sin cerrar la puerta con llave. Pues en una empresa tiene que suceder completamente lo mismo. Tenemos que tener una puerta frente a lo que viene de fuera. Aquí entraríamos con la primera capa de seguridad o la primera línea de defensa perimetral, que sería el cortafuegos. Por debajo del cortafuegos, depende de la empresa, tendremos acceso al Wi-Fi. Este Wi-Fi posiblemente se lo podamos dejar a un cliente, se lo podamos dejar a un externo o a una persona que necesite o requiera acceso a Internet en ese momento y no forme parte de la organización. Una defensa que se está cada vez estandarizando más es generar DMZs, ¿no? Estas zonas aisladas de mi red interna, pero que le promueven el acceso a Internet a este usuario o cliente. Luego tenemos esta red interna, que es donde nos movemos los departamentos, nos interconectamos los ordenadores o nos conectamos al servidor. Y por último tenemos los endpoints, ¿no? Mi portátil, mi ordenador de trabajo y estos equipos que utilizamos habitualmente en nuestro puesto. Pero el eslabón más débil sigue siendo el usuario, ¿vale? Quiero dejaros un dato. 7 de cada 10 ataques que afectan a las empresas, el factor humano es el causante, no el tecnológico. Es decir, es muy importante centrarnos en que por mucha seguridad y mucha seguridad perimetral que tengamos, el usuario finalmente es el eslabón más débil que tendremos en toda la cadena. Nosotros como departamentos IT cada vez más estamos centrando muchos más esfuerzos en formar a estos usuarios. ¿Y cómo respondemos ante los incidentes y esta gestión de crisis? Pues de una manera muy importante. Y antes de entrar en este detalle, me gustaría enfocarme en algo que para mí es crucial. Y es que todos los usuarios de una organización tienen la misma responsabilidad, todos y cada uno de ellos, desde nuestro técnico, nuestro departamento de IT, nuestra empresa de outsourcing que nos lleva la informática, hasta los empleados y cualquier puesto intermedio o mando alto. Es decir, todos tenemos que tener clara que ahora mismo la situación es grave, que puede verse la operativa de la empresa pausada o, en este caso, en un incidente grave, completamente parada. Puede afectar también a nuestros clientes, es decir, la comunicación con nuestros clientes hoy en día los estamos haciendo mediante correo electrónico, mediante videollamada, mediante el teléfono móvil, es decir, podemos propagar esa incidencia que podamos tener de forma interna y comprometer otros sistemas de otros clientes. Y en la era digital en la que nos encontramos, la ciberseguridad ya no es solo responsabilidad del departamento de IT, a los informáticos. Sí que es cierto que nos preocupa y estamos al pie del cañón, estamos reforzando y cada día mejorando mucho más nuestras herramientas, pero también es una responsabilidad compartida y que afecta a la empresa en su conjunto. Por tanto, un detalle importante, si no nos estamos formando en concienciación, si no estamos formando a nuestros usuarios en la empresa y les estamos previniendo con nuevas mecánicas, nuevas técnicas y no les estamos dando el software necesario, hoy en día esta amenaza puede crecer en nuestro entorno y podemos ser susceptibles de un ataque en lo que va de año.
Un dato, este año los ataques que hemos minimizado o contenido son 7 de cada 10 empresas a la semana. Es decir, tenemos un número elevado. 7 de cada 10 reciben algún tipo de intrusión o algún tipo de ataque que podría haber afectado a toda su organización o haber parado por completo. Y el factor humano ha sido determinante en el 80% de los casos. Por tanto, herramientas que tengamos nosotros, que os vamos a mostrar hoy, que puedan ayudaros en esa capa y en esa defensa, va a ser crucial. ¿Cómo trabajamos un ataque de este tipo? Bueno, vamos a ver una pequeña cronología, ¿vale? La gestión de incidentes y la capacidad de respuesta rápida son esenciales en ciberseguridad. Esa rapidez para poder reaccionar, poder ver la diferencia entre un daño controlado y una crisis a gran escala, parte de esta gráfica que estáis viendo. Principalmente son 5 puntos. Primero, tenemos que detectar el origen del problema y tenemos que hacerlo de forma preventiva, es decir, tenemos que tener esa información crucial antes de que pueda llegar a mayores. Contener el problema. Una vez detectado, tener herramientas suficientes para contener ese problema y, por tanto, poner al equipo que tenga más capacidad y más expertise a erradicar esa fuente de conflicto que tengamos en la organización. Recuperar los sistemas y establecer, y este es el punto más importante, esto es un patrón que últimamente estamos estandarizando cada vez mucho más, que es establecer nuevas políticas de seguridad. Y por nuevas políticas de seguridad también está la concienciación a los usuarios. Si sabemos el patrón y el comportamiento de ese ataque, lo que tenemos que hacer es comunicar a la empresa y a los usuarios cómo ha sido ese patrón y cómo poderlo evitar a futuro. Por tanto, dentro de esas nuevas políticas de seguridad, que más adelante mi compañero Aleix os hablará de ellas y cómo los sistemas RMM y la inteligencia artificial nos pueden ayudar a combatir estas amenazas, estas políticas de aprendizaje también son importantes aplicarlas. 3 puntos importantes. Lo hemos hablado al principio de esta slide. Importancia en una respuesta rápida. Gracias a los sistemas RMM podemos aplicar esta necesidad a las empresas de tener ese frente común de responder rápidamente a una incidencia y hacer una gestión evidentemente eficiente. Como el RMM puede detectar y darnos esta respuesta y ayudar a los equipos IT pues a 2 puntos muy importantes. Uno, a reducir el coste de horas técnicas, porque entre que se resuelve el problema, se detecta, se audita, se mira, se pierde mucho tiempo y como estas herramientas nos ayudan a resumir el proceso en cuestión de minutos. Y por último, ¿qué ventajas nos está ofreciendo la inteligencia artificial en la gestión de crisis? Importante destacar este punto porque la inteligencia artificial bien nos está dando ahora un nuevo frente, un frente mucho más potente, nos están atacando de una forma más diversa y de una forma más eficiente, mucho más rápida que antes, pero también la inteligencia artificial juega en su contra y ahora hablaremos de ello. Los sistemas de monitorización, como los sistemas RM o de gestión remota, son clave aquí. Y estos sistemas especialmente con los integrados con inteligencia artificial nos están permitiendo detectar patrones sospechosos antes de que se conviertan en problemas serios para la organización o la empresa en la que estamos. Esto es crucial para que estas pequeñas empresas y autónomos que no tienen equipos dedicados, como hemos visto antes, pues si no tenemos un cortafuegos, no tenemos software exclusivo, no tengo un departamento o no tengo un informático, estos sistemas se han cada vez popularizado más, se han extendido cada vez más y lo que nos ha permitido es reducir tanto el coste de estos nuevos sistemas de monitorización que cualquiera puede ya protegerse mínimamente bien. Y gracias a la inteligencia artificial ahora también es posible automatizar un proceso de respuesta. No hace falta que tengamos que llamar para tener un proceso de respuesta en nuestra infraestructura. Un ejemplo es el uso de algoritmos de aprendizaje. Nosotros ya utilizamos softwares avanzados con inteligencia artificial que aprenden de incidencias de la propia empresa. Estas incidencias, nosotros tenemos un libro de aprendizaje, un banco de conocimiento, que nos permite, pues por cada problema, tener clara una solución y poder aplicar esas políticas de forma nativa al resto del conjunto de empresas. ¿Esto qué nos permite? Que cuando una empresa es atacada, aprendemos del comportamiento de ese ataque y aplicamos una corrección, aunque no haya sucedido en otras empresas, para que no les vuelva a suceder a ellos. Y en caso de suceder, minimizar el riesgo, todavía mucho más. También podemos analizar grandes volúmenes de tráfico. Esto es un comportamiento nativo de estas nuevas herramientas de nueva generación que tenemos, lo que nos permite es ver comportamientos anómalos antes de que sucedan, aislar el problema o la fuente por parte del equipo técnico y activar respuestas de contingencia en tiempo real y contener esa amenaza. Un ejemplo práctico. Muchas empresas utilizan ahora mismo
RMM. Nosotros actualmente tenemos más de 45.500 equipos en monitorización continua. Y esto nos permite crear alertas automatizadas para todo su conjunto, detectando comportamientos inusuales en estos equipos que tenemos auditados de diferentes empresas, establecer nuevas políticas en caso de un ataque y poder aislar automáticamente las áreas comprometidas de forma completamente automatizada y mandándole una alerta al técnico para que se ponga a ello y contenga la amenaza. Si vemos las tendencias en ciberseguridad, aplicando estas nuevas herramientas de RMM, hay 5 puntos claves que tenemos que entender. Si hemos hablado antes que en el 2010 aparecían los teléfonos móviles, durante estos últimos 15 años ha evolucionado la informática y los sistemas de prevención muchísimo. ¿Y cómo nos encontramos ahora en el 2024? Punto número 1. Acaba de aparecer la inteligencia artificial. Es algo que ya utilizamos de forma autónoma todo el mundo, desde hasta un estudiante que tiene que hacer un trabajo de clase ya lo pasa por ChatGPT. Ese estudiante con 14, 15 años, con ese aprendizaje nativo que tiene la inteligencia artificial y esa propagación tan rápida de las redes sociales en cuanto a información, hace que esa barrera de entrada de una persona para poder atacar o para poder crear un caos dentro de una empresa lo pueda hacer incluso una persona con 15, 16 años, porque las herramientas, gracias a la aparición de la inteligencia artificial, ha automatizado ese proceso sin tener apenas conocimiento. La IA es un nuevo elemento en la seguridad informática a gran escala que debemos controlar y tenemos que hacernos aliado de la inteligencia artificial. También ha aparecido el aprendizaje predictivo. Gracias a la inteligencia artificial, nosotros como departamentos IT podemos detectar estas amenazas en tiempo real y crear nuevos patrones de conducta para cada una de las empresas. Cada uno de nosotros, en nuestro ámbito más doméstico, más familiar, nos comportamos y somos de maneras completamente distintas a otras familias. En las empresas pasa lo mismo. Una empresa no es igual que otra. Una empresa no funciona de la misma manera que otra. No utiliza los mismos sistemas ni el mismo patrón de conducta a la hora de utilizar la informática. Por tanto, este aprendizaje predictivo a nosotros como departamentos IT nos ayuda a impulsar nuevas herramientas y nos ayuda a un factor muy determinante y es darle al cliente o darle a estas empresas una solución pensada y automatizada para ellos. Gracias a este patrón de conducta, implementamos RMM para poder reconducir la situación y monitorizar esa red del cliente, esos dispositivos, esos empleados, siempre desde un punto de vista de auditoría y sin registrar su información. Es decir, simplemente nos sirve el RMM para monitorizar y ver comportamientos sospechosos en la red. La evolución de estas herramientas también nos permite adecuarlas a un muy bajo coste a las empresas. Por tanto, estamos entrando en un escenario donde aquel pequeño autónomo, pequeña empresa o mediana empresa, ya le podemos incluir este tipo de sistemas a un coste tan bajo que representa una solución muy eficaz para poder paliar problemas de ciberseguridad hoy en día. Esto nos lleva a una respuesta eficiente y rápida. Responder a un problema antes de que suceda o antes de que se propague es determinante hoy en día para tener éxito en el mantenimiento informático. Y por último, la tendencia este 2024 es la digitalización de las empresas. Gracias a la reducción de costes de este tipo de herramientas y este tipo de mantenimiento, hace que las empresas más pequeñas, como hemos comentado, sean el primer pilar de la seguridad. Y para concluir esta parte, una cuestión que tenemos muy presente siempre es que la inteligencia artificial, igual que ha potenciado estos ataques, también la tenemos que jugar a nuestro favor. Y por eso ahora mi compañero Aleix os va a explicar cómo utilizamos estas herramientas de RMM en conjunto con la inteligencia artificial para poder hacer frente a las nuevas amenazas que tenemos en su conjunto. Así que le voy a dar paso. Gracias, Iván. Retomando un dato que ha sacado en el webinar hace unos minutos, que es el tema del factor humano dentro de la importancia de la ciberseguridad en una empresa. Como decía, 7 de cada 10 casos están de ataques corporativos que suceden en las empresas están como muy enfocados hacia el factor humano. Entonces, si eliminamos el factor humano de esta ecuación, podríamos prevenir un 70% de los casos, lo cual es un número alarmante para dejar toda esa responsabilidad a un único sector o factor. Entonces, dentro del factor humano de las empresas tenemos dos vertientes, que son la de los usuarios y la de los técnicos. Como decía Iván, la responsabilidad recae sobre todos en este aspecto para poder prevenir
todas las cosas que pueden suceder en una empresa. Entonces, tanto usuarios, saber lo que pueden o no hacer, lo que deben o no hacer, lo que pueden o no hacer en referencia a abrir, tratar documentación, hacer su trabajo, y lo que deben hacer cuando sucede un ataque o creen que puede suceder un ataque o está sucediendo, que es avisar, ¿vale? Entonces, dejando de lado el factor del usuario, que básicamente lo que podemos hacer desde Satmatic o cualquier empresa es concienciar a ese usuario, vamos a ver lo que puede hacer la parte técnica, ¿vale? El departamento técnico de IT para prevenir todas estas cosas. Entonces, ¿qué hace un RMM o cómo facilita un RMM la tarea técnica? En este caso vamos a tratar directamente de dato RMM porque tras trabajar con distintas plataformas, es decir, para poder afirmar de que la herramienta con la que trabajamos para nosotros es la mejor, pues hay que conocer la competencia. Entonces, después de haber analizado diversos participantes en este sector, nosotros confiamos en Dato RMM porque es el que mejor resultados nos ha dado, el que más fácil nos permite hacer nuestro trabajo, el que más cosas nos permite abarcar y sobre todo, pues de cara a una empresa, pues ser lo más eficientes y reducir los costes en la mayor manera posible. Entonces, ¿qué hace exactamente Dato RMM? Pues para empezar, audita nuestra red, audita nuestro entorno y analiza y descubre los dispositivos que hay en él, ¿vale? No solo se queda con lo que hay, sino qué caracteriza a cada dispositivo como características técnicas, ubicaciones, funcionalidades y la configuración que tiene cada dispositivo para poder analizar que está hecho de la mejor manera posible, ¿vale? Una vez tenemos todo esto controlado, nos permite gestionarlo. No todo al 100%, pero sí en su mayor medida. Más que nada porque hay cosas que el RMM con las que no puede interactuar en su totalidad por la naturaleza de los dispositivos. Por ejemplo, darle acceso total al RMM de un firewall no sería una buena política. Entonces, lo que nos permite es acceder a controlar esos dispositivos. En caso de un equipo o de un endpoint, sí que nos permite en su totalidad conocer usuarios logueados, IPs, actualizaciones que hay, software que hay instalado, gestionarlo sobre todo, para poder actuar y prevenir de la mejor manera posible, ¿vale? Lo mejor de esto es que nos lo permite hacer de manera masiva. Entonces, esta programación de tareas, esta gestión de configuraciones y de instalaciones, de actualizaciones, se puede hacer de manera ordenada y de manera automatizada sobre muchísimos dispositivos, facilitando la vida al técnico de una manera enorme, pero sobre todo teniendo la certeza de que la infraestructura se está manteniendo de la mejor manera posible, ¿vale? Además de trabajar sobre estos dispositivos, el Dato RMM es como un técnico que está 24/7 mirando cada dispositivo que configura el entorno, ¿vale? El RMM analiza segundo a segundo el estado de la infraestructura y te permite recibir alertas de tu interés. Es decir, cada empresa no... todas las empresas no son iguales, quiero decir. Cada empresa tiene sus particularidades y al técnico le interesa recibir alertas de su infraestructura, de sus cosas que verdaderamente hacen que su entorno sea lo más seguro posible. Entonces, te permite programar estas alertas de lo que tú quieras recibir, cuándo las quieras recibir y programar valores para que puedas calibrarlas, para darles importancia, o sea, la importancia que merecen o en caso de que no sea necesario levantar una alerta, pues no te avise, no te avise. Para continuar, el Dato RMM nos ayuda a actuar porque en cuanto se activa una alerta, en cuanto se detona una función del RMM que, aparte de avisar al técnico, permite actuar. Es decir, permite que de manera automatizada el dato RMM pueda tomar acción. Una acción que nosotros le hemos preprogramado o que el dato RMM, con todo su abanico de funcionalidades, ya nos permite programar o dar permiso para que actúe, ¿vale? Y por último, para saber que todo está al dedillo y que todo funciona de la mejor manera posible, nos permite reportar todo lo que necesitamos, en cuanto lo necesitamos y de manera concreta, por no tener los típicos informes de 50 páginas en los que tenemos que ir buscando la información que nos interesa, ¿vale?
¿Cómo lo hace Dato RMM? Pues para empezar nos permite reducir los costes operacionales, porque si podemos actuar sobre 1000 dispositivos a la vez o más, en vez de 1 a 1, la ecuación es sencilla. Nos permite automatizar procesos, no solo en cuanto a resolución de incidencias, no solo en cuanto a actuaciones sobre los equipos, sino que también permite hacer las actualizaciones de manera masiva, hacer las políticas para que controle de manera masiva. El control es muy grande con una plataforma como estas. Entonces, todos estos factores de control y de actuación permiten que se reduzcan riesgos, permite que se aumente la seguridad, porque todos estos factores de sentido común que un técnico tiene que tener al tanto, puede hacerlo de manera más rápida, de mejor manera, y recibir alertas cuando algo se escape de lo común. Entonces, estos dos factores de riesgos y de seguridad van de la mano con el RMM para mantener la infraestructura lo más controlada posible. Y sobre todo, de cara a las empresas, que nos encanta el maximizar la eficiencia, porque hacemos las cosas lo antes posible y lo mejor posible. Entonces, vamos a ver cómo lo hace el Dato RMM, ¿vale? Para empezar, el despliegue sobre la infraestructura es súper sencillo. Se puede hacer de manera automatizada o de manera manual, ¿vale? Por Active Directory o por Server Node, que es una función propia del Dato RMM en caso de que no haya un Active Directory en una infraestructura pequeña, ¿vale? Y nos permite trabajar con modos privacidad, que es para los equipos que están instalados en los usuarios, ¿vale? De manera que se cumple con todas las leyes de protección de datos o otras normativas que se tengan que cumplir, o modo de agente, de modo que el agente que tenemos instalado, los técnicos, tiene un abanico de funcionalidades mucho más grande, ¿vale? Y menos restrictivo para que podamos movernos con mayor soltura y trabajar de la mejor manera posible. Para que podamos estar siempre alerta de todo, es una utilidad que está basada en la nube, ¿vale? El 90% de las tareas que podemos hacer con el Dato RMM se pueden hacer a través del navegador. De esta manera, no tenemos que estar exclusivamente en nuestro equipo de escritorio o portátil para poder trabajar en caso de que suceda algo. Entonces, sin instalación de software de terceros, trabaja desde cualquier dispositivo. La función responsive en el móvil es no excelente, pero buenísima. Más que nada porque como es un software que tiene tantas funcionalidades, hacerlo todo perfecto es imposible, pero la gran parte de funcionalidades funciona de manera exquisita. Y encima es un software que al estar basado en la nube está actualizado constantemente. Mes a mes sacan funcionalidades y corrigen errores. Estas están se hace mes a mes porque todo esto se prueba de manera rigurosa para que cuando nos llega a los técnicos esto ya esté más que probado. Entonces, si seguimos con las funcionalidades, gracias Iván, vemos que la monitorización y las alertas en tiempo real son la clave para funcionar de manera segura con el RMM. Nos permite seguir el estado de nuestro hardware y de nuestro software. Nos permite personalizar las utilidades con las que trabajamos. Es decir, Comstore, que es una tienda de aplicaciones de datos RMM, tipo App Store o Play Store, ya nos ofrece todo un abanico de funcionalidades, de cosas que la experiencia de datos RMM les ha hecho integrar en su utilidad para podernos facilitar la vida y hacer las cosas de manera más rápida. Pero además va un paso más allá, y es que retomando lo que comentaba de las características propias de cada empresa, cuando algo no nos cubre en el dato RMM, nos da la libertad de trabajárnoslo, nos permite hacer scripts, nos permite subir aplicaciones, nos permite automatizar instalaciones de cosas que necesitemos o desinstalaciones. Entonces, el abanico de funcionalidades es muy grande, pero encima nosotros lo podemos hacer más grande. Nos permite enlazar los eventos. Espera, Iván, perdona, que nos hemos dejado unos puntos. Gracias. Nos permite enlazar aquí, exacto, las alertas que suceden en el Dato RMM con nuestro software de ticketing. Es decir, Dato RMM cuenta con, Dato cuenta con Autotask como herramienta de ticketing, pero si tenemos un ServiceNow o cualquier otro, nos permite enlazarlo mediante APIs. Entonces, vamos a estar siempre cubiertos porque la información la recibiremos de igual manera, tengamos la herramienta de ticketing que tengamos. Entonces, de esta manera, podemos establecer unas políticas,
unas políticas de control, unas políticas de actuación, unas políticas de seguridad, que haga muchas cosas por nosotros, que cuando no puede hacer algo por nosotros nos avise, ¿vale? Y que estemos siempre alerta para resolver las incidencias en el menor tiempo posible. En caso de que una autorresolución, que es como se llama la manera automática de actuar dentro del dato RMM, haga su función y la haga de manera correcta, nosotros recibiremos la alerta el ticket en la herramienta de ticketing de la misma manera, ¿vale? Pero como un ticket cerrado, porque la actuación ha surtido efecto y ha podido cerrar la incidencia y resolver el ticket con éxito. Y esto es una cosa que funciona muy bien en Dato RMM. Como comentábamos de la automatización, nos permite ofrecer soluciones de manera proactiva, crear políticas de grupo para, sobre todo, dividido en los distintos grupos o equipos que hay dentro de una empresa con sus distintas características. Y como comentaba, podemos usar la Comstore para ahorrarnos tiempo, porque muchísimas de las cosas que podemos necesitar a lo largo del día para funcionar o trabajar en nuestro entorno IT están ya muy estudiadas y muy trabajadas, ¿vale? Entonces, aquí. Lo que hablábamos de la automatización no solo nos permite actuar sobre cosas que suceden, sino nos permite prevenir. Podemos automatizar y agendar mantenimientos para, primero, estar prevenidos de todas las cosas que puedan suceder o todas las cosas que nos interese estar protegidos y además agendarlos de manera que no interfieran con el trabajo de los usuarios, que no interfiera con el trabajo de los directivos, sobre todo para que la infraestructura IT esté siempre disponible cuando se necesite, ¿vale? Entonces, podemos hacerlo el cuándo y cómo nos interese y usar scripts y complementos para las tareas repetitivas, lo que comentaba antes de trabajar sobre un abanico enorme de dispositivos, ¿vale? Con pocos clics, en vez de tener que estar uno por uno, ¿vale? Y por último, cuando ya tenemos todo hecho y queremos saber cómo funciona, el dato RMM nos reporta y nos proporciona información de manera visual, con gráficas, tablas, en dashboards, ¿vale? Nos da un panel web con información continua que luego veremos, que os compartiré mi pantalla y veremos la plataforma en tiempo real, ¿vale? Nos permite obtener distintos niveles de alcance y profundidad según la información que queramos ver o la información que deba ver cada persona, ¿vale? Porque cada persona puede tener un rango asignado dentro del RMM para recibir unas alertas, otras o todas, ¿de acuerdo? ¿Qué nos permite controlar el RMM, sobre todo en cuanto a temas de seguridad? Para empezar, tiene una integración muy grande con todos los softwares principales de antivirus, ¿vale? Nos permite controlar sobre todo la presencia de estos, que esté en marcha, y el estado de estos, que esté actualizado, que esté funcional, que no lo haya desactivado el usuario, ¿vale? Todo esto funciona en tiempo real y nos puede alertar de ello. Por otro lado, las actualizaciones nos permite mantener el sistema operativo tanto de servidores como de endpoints actualizados. No solo las actualizaciones habituales de funcionalidades o características, sino pequeñas actualizaciones que pueden cubrir agujeros de seguridad, ¿vale? O actualizaciones de agujeros de seguridad más importantes, como pueden ser la típica del Eternal Blue, las vulnerabilidades de Spectre o Meltdown en cuanto a los microprocesadores, ¿vale? Aparte de instalarlas, nos permite analizar y notificarnos si están instaladas o no, ¿vale? Nos permite controlar todo lo que sucede dentro del software de los sistemas operativos, ¿vale? De esta manera podemos controlar actualizaciones como las que he mencionado hace un segundo, o bien el software que tenemos instalado dentro del equipo. Ponte que el usuario instala un software que no debe, pues nos permite controlarlo, forzar la desinstalación o incluso establecer una política para que no se pueda llegar a ejecutar, ¿vale? También nos permite analizar los firmwares de dispositivos como access points, routers, firewalls, para saber que las versiones que tenemos son las últimas, que son versiones que no tengan fallos de seguridad, ¿vale?
y en caso de tener que hacer alguna actuación, pues poderlas programarlas. Y lo mismo pasa con las BIOS de los equipos, ¿vale? Que podemos controlar las versiones de las BIOS para ver que tienen la última, que no tienen fallos de seguridad y en caso de que haya alguna, saber qué equipos concretos son y planificar las actuaciones con la mayor precisión posible. Es decir, sabemos qué equipos son los que hay que tocar y qué equipos y qué actuaciones hay que hacer sobre estos equipos, ¿de acuerdo? Entonces, para continuar, también el hardware y las redes nos permite monitorizarlo en tiempo real, usos de discos duros, usos de procesadores, usos de memoria RAM, servicios y programas que hay ejecutándose, ¿vale? Y qué procesos y servicios están consumiendo según qué recursos. De esta manera podemos controlar el uso de los recursos y prevenirnos ante un proceso de encriptación, ante un servicio de CryptoLocker. Entonces, estar prevenidos con la mayor antelación posible. Por otro lado, en caso de que se estén dando fugas de datos, no tengan que haber tráficos anómalos dentro de la red, un usuario o un equipo que no tenga que estar transfiriendo más de X tasa de transferencia, pues cuando esto sucede, podemos recibir una alerta y ver qué está pasando, ¿vale? Y actuar en consecuencia, por supuesto. Y llegamos a una de las funcionalidades más interesantes del Dato RMM, que ya no engloba tanto el factor humano, sino ya cuando ha entrado el ataque, ¿vale? Se trata de la detección e inhibición del ransomware, ¿vale? Es una funcionalidad que va aparte de la licencia habitual del Dato RMM, pero que es extremadamente recomendable porque la funcionalidad es, de nuevo, exquisita. Dato, el agente de Dato puede monitorizar en tiempo real la aparición de un ransomware o un CryptoLocker en los dispositivos de nuestra infraestructura, ¿vale? Esto funciona, como podéis ver en la letra pequeña, pero ya os lo comento, a través de patrones de comportamientos, ¿vale? No funciona a través de firmas, es una monitorización muy trabajada por parte de Dato para asegurarnos de que los comportamientos de los software y los servicios que se están ejecutando en los equipos sean conocidas y sean lo más seguras posibles. Una vez sucede esto, que tenemos un ataque de este estilo, ¿cómo actúa el Dato RMM? Pues el RMM aislaría el dispositivo del entorno, ¿vale? Le cortaría acceso a la red interna sin desconectarlo de la conexión a Internet, porque de esta manera nosotros de manera remota podemos acceder al equipo mediante una única utilidad preparada para protegernos en cuanto a cuando hagamos conexiones con el equipo para hacer las tareas de revisión de sucesos, de lo que ha pasado, de qué ha pasado, qué ransomware o el alcance del ataque, ¿vale? A través de esta una única utilidad podemos hacer todas estas tareas y localizar la fuente de entrada y eliminarla, ¿vale? En todo este momento el equipo, como comento, está aislado de la red interna de esta manera que no se pueda propagar el ataque. Y una vez este dispositivo es seguro, el técnico ha verificado o el equipo responsable ha verificado que este equipo es seguro para volver a entrar en el entorno, se le puede dar el acceso a la plataforma de nuevo, ¿vale? El acceso a los recursos internos. Igualmente, la detección de ransomware no es una herramienta que esté hecha para funcionar de manera aislada. Es decir, no lo hace todo. Evidentemente, no previene la entrada, sino que previene un daño mayor una vez que está dentro el ataque. Entonces, la detección de ransomware se tiene que usar siempre junto con otras utilidades o otros productos de seguridad desplegados en la infraestructura. Entonces, junto con esto y el trabajo que hace continuamente Dato para mejorar este algoritmo, que nosotros en los años que lo hemos ido probando y que los años de experiencia que tenemos de trabajo en el Dato RMM, hemos visto cómo se ha vuelto más rápido y detectando más cosas, ¿vale? Entonces, en este trabajo conjunto es la manera que tenemos para prevenir que primero suceda algo y en caso de que suceda, minimizar los daños. Voy a compartir un segundito mi pantalla para que veamos la plataforma y el alcance que tiene de entrar en la infraestructura y ver los dispositivos, ¿vale? Entonces, aquí la pantalla está, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un paso breve por la plataforma. ¿Lo veis ya? No, aquí, compartir, disculpadme. Ahora sí, ¿verdad? Iván, ¿veis la plataforma?
Todo Perfecto. correcto, sí. Perfecto, merci. Pues os doy la bienvenida al Dato RMM, ¿vale? Esto es un entorno de pruebas que tenemos para que podamos mostrar un poco las funcionalidades que tendría este software dentro de una empresa, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, esto es el dashboard que os comentaba al inicio, que nos ofrece información visual de manera rápida y actualizada segundo a segundo, ¿vale? Podríamos ver los dispositivos que tenemos offline, los dispositivos gestionados con el antivirus que nos interese, alertas abiertas por prioridad. Aquí este dashboard no tiene muchísima información porque, como os comento, es un entorno de pruebas, pero es para que os hagáis una idea del potencial que tiene, ¿vale? Estado de las actualizaciones, podríamos ver dispositivos que están actualizados en su totalidad o que no tienen una política de actualizaciones aplicada. El estado de los antivirus, aquí vemos que todos los equipos que forman este entorno están todos actualizados, ¿vale? Podríamos ver incluso alertas abiertas para poder ir tomando acción una a una, ¿vale? Y actuar de la mejor manera posible, nada más entrar en el entorno, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos ir a ver información concreta, los dispositivos se agrupan dentro de esta plataforma por sites, ¿vale? Los sites pueden ser o bien distintos departamentos de una empresa o distintas ubicaciones. Aquí la personalización es total, entonces en el momento de funcionar, perdón, de la configuración y luego de funcionar, aquí se tendría que tomar una decisión para cómo se configura y cómo se engloba el entorno, ¿de acuerdo? Nosotros aquí tenemos un entorno demo donde podemos ver algunos dispositivos con distintos estados y tal para que podamos hacernos una idea de lo que veríamos, ¿vale? Podemos añadirles, asignarles un nombre, verle el tipo del dispositivo, ver a qué site pertenecen, ¿vale? Y distintas características que nos darían una información rápida de si hay que tomar alguna acción o no con estos dispositivos. Como decir, caramba, dentro de un servidor, aunque este está desconectado ahora, nos interesa que se mantenga actualizado y que haya una política que lo mantenga en constante revisión, ¿no? Para ver más en profundidad la información que nos ofrece, tengo esta máquina virtual ejecutada, ¿de acuerdo? La tenemos aquí en marcha, ¿vale? Y podemos ver distintas características que conforman este dispositivo para poder actuar de la mejor manera posible. Todo esto es lo que analiza Dato RMM de un dispositivo. Un resumen rápido, información del sistema, actualizaciones, alertas abiertas, políticas que aplican este. No voy a pasar por toda la lista porque es enorme, pero la funcionalidad es grandiosa, ¿vale? Podemos ver del sistema, dirección IP, versión del Windows, procesador, memoria RAM, versión del BIOS, esto porque es una máquina virtual, pero podríamos ver la versión del, como os comentaba antes, por si hay algún agujero de seguridad, hasta la versión del BIOS, llega a este nivel de detalle, ¿vale? Estado de las actualizaciones, que tiene una política activa, que está completamente actualizado, versión del agente de actualizaciones, de dónde vienen las actualizaciones. Es decir, si nosotros tenemos un repositorio local o vienen de Microsoft, ¿vale? Para que podamos saber de dónde vienen todas las cosas. Entonces, políticas que también aplican a este dispositivo, alertas abiertas. Perdón, aquí más políticas que tenemos como políticas predeterminadas, monitorización de antivirus, políticas de software, monitores concretos en marcha como son de CPU, de memoria, el disco de uso, servicios, ¿vale? Para que podamos ver que el detalle es muy grande en este aspecto. Software que tenemos instalado. Yo he instalado rápidamente en esta máquina de pruebas un emule para que podamos decir, ostras, este usuario se ha instalado un emule, esto no puede estar dentro de la plataforma. Para empezar, que una política bien hecha de software no permitiría que esto se instalase, ¿vale? Para continuar, en caso de que suceda, podríamos listarlos, podríamos decir, ostras, sabemos que los usuarios tienden a instalarse alguna utilidad que no nos gusta, pero porque les facilita la faena en cualquier sentido, podemos instalarnos una alerta para decir, este software no tiene que estar aquí. Y en caso de que lo detecte, el Dato RMM podría forzar la desinstalación, ¿vale? Entonces, que tenemos control sobre los softwares instalados dentro de los dispositivos, estado de los discos duros. Aquí no nos ofrece información sobre la memoria porque, como comentaba, es una máquina virtual, pero podríamos ver hasta los módulos que tienen instalados los equipos, ¿vale? Y distintas tareas que se han ido haciendo dentro de los dispositivos, es decir, cuando hemos hecho un control remoto, alguna actualización,
estado de la red, IP, uso de la red, bueno, perdón, métricas de la red y también del hardware del equipo. Una información muy profunda, muy útil para poder hacer las acciones de la manera más precisas posibles y obtener esa eficiencia en las actuaciones que los técnicos tenemos que hacer dentro de la plataforma. De esta manera estar así lo más, tener la infraestructura lo más controlada posible, ¿vale? En el menor tiempo posible y de la manera más segura posible. Y nada, espero que os haya gustado ver la plataforma porque es una cosa que no se suele ver de normal, todos los intríngulis. Entonces, voy a dejar de compartirlo y voy a devolver el control a Iván para que acabe con la presentación. Pues muy interesante lo que comenta Aleix, va mucho en la línea de lo que teníamos hoy marcado como objetivo en el webinar. Al final, este webinar lo que pretendemos es concienciaros en varios puntos de la manera más simple posible, porque aterrizar tanta información o desarrollar un escenario como el que tenemos actualmente parte siempre de una breve concienciación, pero si queremos profundizar en cada una de estas materias, luego más tarde os facilitaremos el contacto porque podemos hacer demos, podemos ver con vosotros de forma individualizada vuestro entorno, explicaros mucho más en profundidad o dejaros probar este tipo de herramientas. Es decir, estamos constantemente evolucionando junto con todas las empresas, con el Hub, en facilitaros estas herramientas y nuestra experiencia. Habéis visto una breve introducción a lo que es un RMM, cómo funcionaría en el entorno, cómo nos preparamos para afrontar esas respuestas de cara a una incidencia de seguridad masiva, cómo podemos, gracias a este MSP, que no deja de ser un entorno donde puedo tener varias empresas o puedo tener varios departamentos, como bien ha dicho Aleix, por su alta configuración, parametrizadas, para que incluso un jefe de departamento pueda asignar las tareas a la persona correspondiente. Hemos visto cómo podemos monitorizar y gestionar estos activos, cómo podemos autentificar estas tareas programadas dependiendo de la necesidad de cada uno de los dispositivos y a nivel de ciberseguridad muy importante. Es una herramienta pilar básica para estos autónomos, pequeñas empresas o medianas empresas que no se plantean ni un cortafuegos por coste. Estas herramientas nos pueden permitir darles una ayuda y sobre todo ser un primer frente común para este tipo de amenazas. Por último, una pregunta que nos hacen mucho, ahora después dejamos al final ya un turno de preguntas si tenéis, es si cumplen este tipo de herramientas con las normativas actuales. Sabemos que ahora mismo incluso un control horario por biometría ya no podemos tenerlo en las empresas. Quiero decir, las leyes de privacidad de datos a nivel europeo están cada vez estrechando mucho el cerco en muchas funcionalidades o herramientas que antes se tenían, pero puedo aseguraros que este tipo de herramientas cumplen con todo tipo de reglamentos, además de cumplir con la GDPR, con la ISO 27001, con el NIST, que esto al final no deja de ser un procedimiento que viene de Estados Unidos, que cada vez se está estableciendo más en la Unión Europea, o muchas grandes corporaciones que vienen de fuera nos reclaman que cumplamos con este protocolo. Y básicamente, para acabar, vamos a hacer un breve resumen. Yo este resumen que hago es simplemente para centrar un poquito por qué es importante adecuarnos al entorno actual de la ciberseguridad, por qué es importante tener herramientas con inteligencia artificial detrás, porque tanto estas herramientas de RMM como otras más efectivas que tenemos, como bien decía Aleix, que podemos complementar con otro tipo de herramientas, nos están ayudando a tener un comportamiento predictivo, pero tenemos que enfocarnos en un punto clave. Para mí que la ciberseguridad no es más que una inversión necesaria. Hoy en día todas las empresas tenemos que invertir en ciberseguridad. Es una obligación, igual que invertimos en el seguro de coche, de casa, y no podemos estar sin él. La ciberseguridad ahora es una inversión necesaria, porque las pérdidas en estos casos, yo como consultor de muchas empresas, cuando afrontamos una crisis, podemos cuantificar pérdidas muy, muy, muy serias, y una buena prevención ayuda a minimizar ese riesgo de que suceda un caso de crisis y, en caso de crisis, tener parametrizado el escenario para poder recuperar rápidamente los sistemas en cuestión de minutos o horas, pero rápidamente. Formar y concienciar a usuarios. Básicamente también hemos centrado el webinar en dar importancia a este punto. Los usuarios es un eslabón muy importante a concienciar. Lo mismo que hacen en casa, ese comportamiento errático, ese patrón errático, esa despreocupación que tienen en el entorno de casa, si no formatean el equipo y, oye, el problema resuelto.
a no ser que tenga fotografías que sean importantes y entonces ya se lleven las manos a la cabeza. Pero bueno, como departamentos de IT tenemos salas blancas o tenemos otro tipo de utilidades que podríamos rescatar esa información, pero no hay que llegar a extremos. No podemos dejar que la información de nuestra empresa llegue a ese extremo por falta de concienciación o de prevención. Pero contratar profesionales IT para esta labor significa que no solo están para reparar o atender una incidencia, sino deben tener planes de contingencia y herramientas adecuadas y unos protocolos para recuperar en caso de incidencia rápidamente los sistemas. Y por último, que lo hemos visto y ha sido un acierto hoy contar también con Aleix, cómo las utilidades de RMM para auditar y mejorar esa seguridad perimetral. Las herramientas IT cada día son mejores, cada día se están profesionalizando muchísimo más, incluso aquellos perfiles de técnico que tienen un nivel un poquito más de microinformática o que están preparados para unas contingencias muy básicas, estos softwares con un acompañamiento adecuado o con un team leader adecuado dentro de esos departamentos de IT puede ayudar a reforzar ese conocimiento que le falta al técnico para poder también proteger y también poder actuar en caso de contingencia o de crisis. Un ejemplo, nosotros cuando actuamos en muchas empresas a veces no somos el único departamento de informática o los únicos informáticos, sino convivimos varios departamentos, varias especialidades, a veces tenemos que estar en multinacionales o en empresas más grandes y acompañamos a estos técnicos y les damos las herramientas adecuadas para que puedan acompañar su trabajo de una forma muy rápida, muy ágil y con un soporte por detrás nuestro a nivel de alerta o contingencia. Para acabar, me acabo de presentar, yo soy Iván Ortega, soy responsable del Departamento de Operaciones y Empresas de Satmatic, aparte del consultor IT para las empresas que tenemos carterizadas. Dentro de mis especialidades soy programador web, técnico en redes y formador y también auditor en ciberseguridad. Cualquier duda que hayáis tenido hoy, tenéis aquí mi contacto, tanto mi correo como el teléfono, y os animo a que cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, estaré encantado de atenderos. Podemos establecer una reunión o incluso mirar cualquier tema que sea más de preocupación por parte vuestra. Por último, os presento a Aleix, que es la parte encargada y especialista en RMM. Es una persona que ha establecido este sistema para múltiples empresas, incluso para empresas IT o de informática. Es decir, a nosotros incluso en este sentido estamos tan adelantados y tenemos, y no lo digo en broma, y a veces asusta el número, más de 45.000 dispositivos en mantenimiento, porque estas herramientas que tenemos y tan trabajadas, gracias también a Aleix, podemos hacer que esos entornos sean cada vez mucho más seguros. Por tanto, también tenéis aquí el contacto de Aleix por si tenéis alguna pregunta relativa o que sea una pregunta más técnica a nivel de RMM. Oye, pues tengo esta necesidad o tengo esta consulta, ostras, en mi entorno tengo esto, esto y esto, o nos ha pasado esta crisis, ¿cómo actuaríais vosotros? Pues no habrá ningún problema en contestaros a ello. Entonces, Pau, yo ya daría paso a un turno de preguntas y respuestas. Sí, gracias, Iván, gracias, Aleix. Sí, vamos un poco pasados de tiempo, así que si tenéis alguna pregunta la podemos contestar rápido. Aún así, también pues informaros que durante el día de hoy y mañana os pasaremos la grabación y os pasaremos también los contactos de Iván y de Aleix por si queréis ampliar información. Entonces, bueno, pues si tenéis alguna pregunta podéis lanzarla por el chat o incluso podéis pedir hablar. Tenéis una manita ahí al lado de vuestro nombre que podáis pedir paso. Vale, pues Aleix, Iván, la verdad que la ciberseguridad, por lo menos desde la visión que tenemos nosotros, ¿no? Por lo menos yo que hablo mucho con empresa que está avanzando en la transformación digital, la ciberseguridad, yo siempre me he encontrado, ¿no? que los que están más avanzados es porque ya han tenido un problema gordo, ¿no? De hecho, el otro día, sin ir más lejos, estoy hablando con una empresa, asesorándola con el tema del kit consulting y hay un apartado que es para asesoramiento de ciberseguridad. Y tratábamos ese tema y al entrar en ese tema me dijo, mira, esto lo tengo ya cubierto, me desaparecieron 18.000 euros de un día para otro y ya hice la inversión para que eso no volviera a pasar. Sí, por desgracia. Esta es un poco la situación común, ¿verdad? Bueno, normalmente nosotros, las empresas que actualmente nos están llegando solicitando ayudas porque están en ese momento de crisis,
no saben qué hacer, el informático que les lleva tampoco sabe qué hacer, se encuentran en un punto de o borramos todo y empezamos de cero o esto es irrecuperable. Entonces, cuando llega ese momento de crisis es cuando realmente ven las pérdidas que han tenido, porque hay que dar un dato muy importante. El actuar mal, el no tener herramientas de prevención o planes de contingencia hace que el coste técnico aumente. El coste de ese informático aumenta, porque si yo tengo que tener a un tío 2 días actuando, resolviendo esa grave crisis porque no ha habido un plan de contingencia anterior, representa unos gastos enormes, más las pérdidas de 2 días parado de una empresa. Entonces sí, llega el problema y es cuando se conciencian de a partir de ahora esto ya no quiero que me vuelva a ocurrir. Y esto es básico. Entonces, por eso cada vez más es más importante este tipo de webinar, más importante lo que está haciendo SmartTech en este sentido y más importante todavía que concienciemos cada día más a los empleados. Al final, Aleix lo ha dicho y yo también lo he compartido, el dato más importante es que los usuarios estén concienciados. Ya no los informáticos, que lo estamos de sobra, sino también los usuarios. Y a veces no, que nos centramos mucho en la importancia del dinero, que está clarísimo, que es el impacto más, digamos, claro, pero Sí. luego un impacto muy importante a nivel de pérdida de datos, bueno, tema de privacidad de datos, ¿no? Que se puede incumplir esa pata y que, bueno, que se puede poner a una empresa en serios problemas sin perder un euro directamente. Sí, sí, una fuga de datos supone un desastre sin perder un solo euro inicialmente, ¿sabes? Entonces, poder cumplir con todas estas cosas, poder garantizar la seguridad de la información, la de los usuarios, la de los clientes y todo, es clave. Y como comentaba antes, la monitorización del RMM no solo sirve a nivel técnico para decir, ostras, este equipo está desactualizado, este equipo no sé qué, te permite analizar en profundidad el tráfico que hay en la red para decir, ¿por qué este equipo que solo tiene que hacer una tarea sencilla de, me invento, telemarketing, está transfiriendo 100 megabits de datos por segundo? ¿Qué está pasando? Entonces, pues claro, te pones aquí una alerta y puedes decir, puedes bloquear incluso la funcionalidad o el servicio o lo que esté o el proceso que esté ejecutando eso, ¿sabes? Entonces, Eso incluso, Alex, entiendo también, ¿no? A nivel de privacidad, de proteger a la empresa con sus propios datos, ¿no? Ya no solo a nivel de ciberseguridad, o sea, de ataques externos, que también pueden haber ataques internos, ¿no? Como, pues yo qué sé, por supuesto. un empleado muy descontento y que empieza a descargar datos en masa, pues para luego hacer daño a la organización de alguna manera o beneficiarse el mismo, ¿no? Sí. Ha pasado y tenemos herramientas para la trazabilidad del dato y también para proteger la información. Sabemos qué usuario, qué tratamiento de la información puede hacer y qué ha hecho con esa información y dónde está esa información. La podemos auditar. Lo que ocurre hoy en día es que las empresas no se dan cuenta y esto es un caso que es muy común. Más allá de la ciberseguridad, te has dado un punto muy clave, la pérdida de información interna. Hay empresas que no saben la de información que puede tener un simple usuario, que por una sencilla razón, oye, me han despedido, o oye, mañana deja de trabajar contigo, se lleva esa información a otra empresa de tu competencia, esa cartera de clientes, esa información de facturación, unos detalles relevantes que hay empresas que cuando nosotros entramos, auditamos, hacemos ese setup, ¿no? De conocernos, ¿no? Cuando conocemos un poquito a la empresa, te llevas las manos a la cabeza. Yo me siento a veces con empresas y digo, ¿te has dado cuenta de todo esto? Me dice, no me jodas. Digo, ostras, pero tú sabes que esta información la tiene este usuario o que puede borrarla directamente o puede acceder a... Ah, sí. Quiero decirte, al final ya no es tanto la ciberseguridad, que es un pilar súper importante, sino que a veces nosotros mismos desconocemos, porque, uy, la informática, me duele la cabeza de que me hablen de ordenadores. Yo, que esto funcione, ¿no? Y ese que esto funciona, a veces no preocuparnos en ese detalle de dónde está mi información, pues nos ha ocurrido de llegar y que no tenían ni cuantificada ni la información, ni dónde estaba, ni quién la tenía. Y es un detalle muy importante a tener en cuenta. Sí, al final estamos hablando de este cambio de cultura, ¿no? A nivel de protección de estos datos, que siempre estamos muy orientados a ese dinero, ¿no? A conseguir el dinero, pero es que estamos consiguiendo datos, que esos datos al final se traducen en esa facturación de una u otra forma, a tiempo destinado o a objetivos conseguidos, digámoslo así, ¿no? Y ese es un reto que tenéis desde el área de ciberseguridad muy grande. Nosotros ayudamos en lo que podemos a que podáis, pues por lo menos transmitir esa importancia de la ciberseguridad y cada vez más protagonismo, me atrevería yo a decir.
digamos, en el bienestar y el crecimiento de las organizaciones en un contexto cada vez más hiperdigital. Vamos ya a ir por aquí, ¿vale? Muy bien, pues bueno, estamos ya pasados de tiempo. Aleix, Iván, mil gracias por haber estado hoy aquí. La verdad que ha sido vosotros. una sesión súper interesante. Estoy seguro que nos veremos en algún otro webinar. Y a vosotros, pues también pues agradeceros la asistencia.